naturales. Vamos a empezar con la historia. En la historia vamos a hablar sobre un personaje que es Alexander Fleming. Alexander Fleming fue un escocés que nació el 6 de agosto de 1882 y que estudió en la Facultad de Medicina en el Hospital St. Mary. Él, en un inicio, al estudiar en esta universidad, le interesó mucho la microbiología. Esto debido a que él fue partícipe de la brigada médica de la Primera Guerra Mundial, donde vio cómo muchos morían por infecciones, principalmente por una complicación que era la neumonía, esto producido por bacterias. Entonces se pone como objetivo buscar un inmunizador en contra de estas infecciones. Por eso es que se pone a investigar, y es que en 1922 hace un avance que es encuentra la lisozima, que era una enzima que también destruía las bacterias, pero 6 años después encuentra la penicilina. Cuando encuentra la penicilina, lo observa en un caldo de cultivo donde ve que hay un moho que produce la destrucción de las bacterias. Por eso es que al investigar este moho notó que era un hongo, que era el Penicillium notatum. De ahí tuvieron que pasar 10 años para que estos dos personajes, que eran Boris Chain y también Howard Walter Florey, ellos pudieran extraer la penicilina de este hongo, que era el Penicillium notatum, que fue en 1940. Para su producción usaron un método que era el método de la fermentación profunda, del cual pasaron de producir en un inicio, en 1940, 100 millones de unidades de penicilina a poder hacerlo por cada mes 200 trillones. Acá podemos ver de que la penicilina nosotros ya lo vimos en los frutos secos, ya que esto lo deteriora. Ahí pueden observar y ahora, con la farmacognosia, la estructura química de la penicilina, va a estar compuesto por dos anillos, un anillo betalactámico y un anillo tiazolidínico. El betalactámico es de color verde y tiene una gran importancia porque es acá donde actúan las enzimas que son la betalactamasa, que es producida por la bacteria, y el anillo tiazolidínico. En lo lateral tenemos el radical libre o lateral, que es el que me da la característica de las penicilinas en su farmacocinética como también en su farmacodinámica. A toda esta estructura se denomina el ácido 6-aminopenicililánico. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces acá podemos ver las penicilinas naturales. Vemos acá la penicilina B, o también denominada la fenoxialgilpenicilina, y también la penicilina G, o también denominada benzilpenicilina. La penicilina G puede estar en sódica o potásica, pero también se clasifica en penicilina G procaínica y también la otra, la benzatínica. Vemos acá su estructura, todos presentan el anillo tanto betalactámico, como pueden observar, y el anillo tiazolidínico. Y también su estructura lateral, que es diferente, es lo único que varía. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para entender la farmacodinámica, primero tenemos que entender cómo es que se sintetiza la mureína o el peptidoglicano. Esta va por 4 fases, ya que el peptidoglicano es muy importante para esto porque es un componente de la pared celular. Si es que se inhibe esta síntesis, se produce, digamos, una destrucción de la bacteria, porque un elemento obligado que hay que recordar de las bacterias es su pared celular. Entonces, consta de 4 fases. La primera fase que pueden verla acá, que es a nivel del citoplasma. La segunda fase, que es a nivel de la membrana celular. La tercera y la cuarta, que es a nivel de la pared celular. Entonces, en la primera fase, que es la síntesis de las unidades estructurales, acá podemos verle un zoom, donde vemos acá a nivel del citoplasma cómo se sintetizan por diferentes reacciones químicas que van a ocurrir a nivel del citoplasma dos componentes que son dos aminoazúcares, que son el N-acetilglucosamina de color naranja y el de color verde, el N-acetilmurámico. En este N-acetilmurámico es donde se une la cadena peptídica. Esta cadena peptídica, que siempre va a tener ese orden, primero L-alanina, D-glutamato, L-lisina, glicina y D-alanina. Muy importante acá la D-alanina, la L-lisina y la glicina. La glicina sobre todo porque es una pentaglicina en sí. Entonces, una vez que se sintetizan las unidades estructurales, se pasa a la fase número 2, donde va a haber el ensamblaje. Es ahí donde se van a unir tanto el N-acetilmurámico con la cadena peptídica con el N-acetilglucosamina. Este se va a unir al bactoprenol en su versión N-acetilmurámico, como pueden observar ahí, por medio de un lípido que es el bactoprenol. Es ahí donde el bactoprenol me va a transportar el N-acetilmurámico y todo el complejo en sí
de la cara interna, siguiente diapositiva, a la cara externa. Una vez en la pared celular, acá empieza la fase número 3, es la polimerización o también denominada la transglucosilación. Es ahí donde se polimeriza y esto es mediado por una transglucolasa, una enzima que va a formar enlaces glicosídicos beta 1,4 en las porciones glucanas, que son el N-acetilmurábico con la N-acetilglucosamina. Es ahí donde se forman polímeros varios y ahí recién empieza la fase número 4 donde se forma el enlace peptídico cruzado. Es ahí donde actúa una enzima que es la transpeptidasa. La transpeptidasa lo que va a hacerme es, digamos que, siguiente diapositiva, por favor. No, la anterior no. En acá es donde la transpeptidasa va a actuarme a nivel de la glicina, que es un pentapéptido, ¿sí? Donde la porción terminal de la glicina, de ese pentapéptido de glicina, imagínenselo como una cadena de 5 glicinas, ¿sí? En su porción terminal se va a unir a la D-alanina y me va a soltar un residuo de D-alanina restante, ya que son 2 D-alanina, como pueden ser. Se une a este y me suelta 1. Y en su otra porción va a unirse a la L-glicina. Esto va a hacerse en todos los polímeros y es el que me va a dar la estructura propia del peptidoglicano, la cual va a dar soporte estructural a la bacteria y por ende va a hacer que la presión osmótica no la destruya. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, para repasar, y con este gráfico mejor, vamos a repasar un poco sobre la síntesis y también sobre el mecanismo de acción de la penicilina, que es, de nuevo, a nivel de citoplasma se sintetizan NAD y NAD, que son la porción glucana. Luego se une la cadena peptídica y ahí me forma el peptidoglicano. Va hacia la membrana celular y luego, por medio del bactoprenol, se transporta hacia la cara externa de esta misma y es ahí donde se produce el proceso de transglucosilación, donde se forman por medio de la transglucolasa los enlaces beta 1,4 y ahí es donde luego va la transpeptidación, donde se forman, por medio de la transpeptidación, como ven, va a eliminar un residuo de D-alanina, se va a unir a la D-alanina restante y se va a unir a la L-glicina. Y esto lo va a hacer en todos, ¿entienden? ¿Sí? Entonces, y ahí me va a dar la estructura de soporte de la bacteria. Ahora, ¿a qué entra la penicilina? Esta penicilina, ya que tiene una estructura similar a la D-alanina, se va a unir a la transpeptidasa y me va a inhibir su función, que es formarme los enlaces peptídicos cruzados. Siguiente, por favor. Entonces no va a ocurrir estos enlaces peptídicos cruzados y entonces ahí es donde en el medio en el cual se encuentra la bacteria, que es la presión osmótica va a actuar y la va a llenar de líquido y va a producir su lisis celular. Y por eso digamos de que la penicilina es bactericida o bacteriolítica. Ahora acá vamos a observar de que vamos a hablar sobre la estructura de la pared celular de las bacterias. En las gram positivas el antibiótico va a poder fácilmente a su sitio de fijación, que está a nivel de la membrana citoplasmática. En cambio, en las gram negativas no va a poder ir muy directamente debido a que presenta elementos que obstruyen su paso, como serían los lipopolisacáridos y la membrana externa, la cual van a ser impenetrables. Solamente podrán el antibiótico ir si es por medio de porinas, como la OMPC o OMPF. Principalmente en nuestro cuerpo el que sintetiza es la OMPC. En cambio, en las gram positivas, al solo presentar o pueden presentar la cápsula, ya que no es un elemento obligado de la bacteria, directamente puede ir hacia la PP, proteína unida a la penicilina, o también unida a la enzima que mencioné, la transpeptidasa, y produce su acción que ya mencioné en la farmacovigilancia. Acá podemos ver, digamos, que las bacterias pueden tener diferentes mecanismos de resistencia, como por ejemplo en los gram positivos puede haber la producción de beta-lactamasa, como también en los gram negativos. Además, también puede haber una alteración de las proteínas PEP. Un ejemplo es la Staphylococcus aureus, que en un inicio en 1940 era sensible a la penicilina, pero por una alteración de su proteína PEP inducida por su gen MECA, hizo de que se altere esta y la penicilina ya no puede actuar en esta, y por ende no se produzca su acción farmacológica. También puede haber canales de flujo que una vez que entra por medio de los poros de las porinas, el antibiótico sale por estos canales hacia el exterior.
haciendo de que no llegue a su punto de acción y por ende no se produzca su mecanismo de acción. Y la siguiente opción. Ahora, en la farmacocinética, vamos a hablar sobre la absorción. Esto desde un punto de vista donde la penicilina G lo demos por administración oral, que solamente es necesario o solamente se lo hace cuando terapéuticamente y por experiencia se lo necesita, y también a veces por comodidad, ya que se lo administra principalmente por vía endovenosa, donde es doloroso. Vamos a ver, la penicilina G, su absorción se produce a nivel estomacal, pero al ser inestable al pH del estómago, que es de 2, vamos a ver de que puede llegar a degradarse. Por eso es que normalmente se lo da a personas de avanzada edad, de 60 años o más, debido a que estos tienden a tener una disminución de la producción de ácido clorhídrico, ya que disminuye con la edad. Entonces, por eso su concentración máxima en sangre después de una dosis de 250 miligramos va a ser de solamente 0,3 microgramos de ml. En cambio, la penicilina B, al ser muy estable y poder absorberse a nivel estomacal, tiene después de una dosis de 500 miligramos 3 microgramos de ml. Su absorción en el caso de la penicilina G, vamos a ver que es menor a la comparación a la penicilina B por su inestabilidad en el pH estomacal de 33% comparado al 60-75% de la penicilina B. Y las recomendaciones principalmente para la penicilina G es de que se lo debe tomar por 30 minutos antes o 2 horas después de las comidas. Ahora acá la farmacocinética de la penicilina G, cuando se administra por vía parenteral, vemos que va a tener no se va a saltar el proceso de absorción porque es directamente hacia la sangre. Su distribución va a ser a nivel de la sangre, en cambio la penicilina B es por vía oral, su absorción, como ya mencioné, es a nivel del estómago, y su distribución vamos a ver que en este va a tener una unión a proteínas de un 60% en el caso de la penicilina G, y en el caso de la penicilina B un 80%. Va a presentar una salinidad de 30 minutos y la penicilina B de 45 minutos, y su metabolismo se va a llevar a nivel del hígado, donde se convierte en algunos casos en ácido peniciloico para luego eliminarse, y esto es en todas las penicilinas a nivel renal principalmente, pero también puede eliminarse por la bilis y otras vías de excreción. A nivel de los riñones, este se elimina por 10% por filtración glomerular y 90% por secreción tubular. Cuando se le hace una interacción farmacológica con el probenecid, este fármaco va a competir con la penicilina para secretarse por los túbulos proximales con la penicilina. Entonces, esto produce que haya un aumento en su concentración plasmática y también presenta una duración más prolongada de su acción farmacológica de la penicilina. Por ende, su tiempo de acción va a ser de 4 a 6 horas en ambos casos, penicilina B y penicilina G. Y por esta razón es que se crearon las otras, que son la penicilina G procaínica y versatínica, por este corto tiempo de acción, ya que se lo debe o bien administrar 4 veces al día cada 6 horas, o bien 6 veces al día cada 4 horas. Entonces, por esta molestia, ya que estar inyectándose por vía parenteral y además que es muy doloroso la penicilina G, se crearon estados que es por vía intramuscular, y además al tener un efecto que es anestésico, no sienten el dolor. Por eso es que se crearon la procaínica, que es por vía intramuscular, como también la versatínica. Ambos se absorben por vía o por el músculo de manera lenta, y su distribución a nivel de la sangre, su metabolismo también a nivel del hígado, y su excreción es a nivel de los riñones, pero también por otras vías. Pero lo que más nos importó acá, o lo que más importa, es el tiempo de acción, que es de 12 a 24 horas, tanto de la procaínica, y de 21 a 28 días de la versatínica, dando así que se lo dé por día, o bien una vez por día, o 2 veces al día, y una vez cada 3 semanas, o una vez al mes. Si digamos si queremos. Acá un dato importante, que la concentración en el líquido cefalorraquídeo, solamente la penicilina G va a poder llegar a una concentración de 5% en promedio y de 2 a 6 en un parámetro, si es que las meninges están inflamadas. Si no lo están, llega a ser solamente 1% o menos. Ahora, la clasificación antimicrobiana. Como vimos, las bacterias gram positivas eran su principal espectro, esto debido a su estructura de pared celular, ya que había una mayor facilidad comparada a las gram negativas. Ahí podemos ver el Streptococcus pneumoniae, que va a ser sensible, pero van a haber cepas principalmente en las pediátricas, donde va a ser resistente. Los diferentes Streptococcus del grupo A, B, C y G de Lancefire, como también Streptococcus viridans, que van a ser sensibles, exceptuando Enterococcus y Staphylococcus. Y ahí la difteria monocitógena también va a ser sensible. Ahora,
Ahora, las bacterias gram negativas vimos que iban a ser la mayoría resistentes por su estructura, pero se tornó a la Neisseria gonorrea y a la meningitis. También la gonorrea hoy en día tiende a ser un poco resistente por su mecanismo de resistencia, principalmente la Neisseria meningitis, su principal antibiótico de elección es la penicilina, pero en la gonorrea hoy en día ya hay un poco de resistencia. Y los nervios todos son sensibles exceptuando solamente la bacterias frágiles. El actinomyces es sensible, el Plebotella, el Clostridium, Perfringens, tetani y el Streptococcus. Y en las espiroquetas, ahí tenemos el Treponema pallidum de elección para esta bacteria, para darle penicilina G, el Borrelia burgdorferi. Ahora, la aplicación terapéutica va a ser dada para enfermedades estreptocócicas, por Streptococcus, como neumonía, meningitis, absceso cerebral, faringitis, laringitis, escarlatina, choque tóxico y fascitis necrosante, artritis y endocarditis, todas producidas por Streptococcus. En enfermedades por anaerobios pueden ser los abscesos periapical o también los abscesos cerebrales, las enfermedades polinizarias también en meningitis meningocócica, gonorrea y entre otras enfermedades se puede dar en la sífilis tanto en su fase primaria, secundaria y latente, la actinomicosis, difteria, el tétano, el botulismo, la gingivostomatitis, fiebre de la mordedura de rata, la enfermedad de Lyme y enfermedad ricifeloide y fiebre reumatoide. En las reacciones adversas vamos a ver que va a haber una reacción de hipersensibilidad. Por ejemplo, la erupción maculopapular, la erupción urticariana, como pueden ver acá, la fiebre, broncoespasmo, vasculitis, enfermedad de suero, dermatitis foliativa, síndrome de Stevens-Johnson y anafilaxis. Otras reacciones serían las alteraciones gastrointestinales, principalmente la diarrea, las alteraciones hematológicas, la anemia, neutropenia y también las alteraciones de función de plaquetas, la hipopotasemia, la nefritis pericial y principalmente son las encefalopatías, que son las convulsiones tónico-clónicas o solamente tónicos de las extremidades, acompañadas con somnolencia tipo ártico. Mi biografía fue Jesús Flores y Gorman y Chilman. Muchas gracias. Bueno, bien. ¿Hay una segunda exposición?